Hoy en día vivimos en una sociedad donde la manipulación está a la orden del día, está a simplemente la distancia de tu teléfono celular, de tu pantalla, de tu móvil. Y también vemos que muchas personas se creen todo lo que ven en las redes sociales, en todo lo que tenga que ver la tecnología, en cualquier pantalla. Nos creemos muchas cosas y no evaluamos las cosas correctamente y eso nos lleva a ser quizás envidiosos y a manipular. Eso pasó en la historia de hoy. Vamos a estar leyendo Hechos capítulo 17 y vamos a ver cómo dos ciudades tienen un contraste bastante grande. Unos eran envidiosos, pero otros no se creían todo lo que le decían, sino que eran investigadores y emocionalmente más tranquilos. Pero vamos a aprender eso el día de hoy. Sé muy bienvenido a esta lectura de la palabra de Dios. Hechos capítulo 17. De verdad te felicito si estás aquí porque sé que eres de los que quiere aprender muchísimo más. Y hoy vamos a estar leyendo esta historia maravillosa donde el apóstol Pablo le toca ir a 3 ciudades y estas 3 ciudades son distintas en su forma, pero el mensaje del evangelio llega donde tiene que llegar a cada corazón, independientemente de lo rudas que sean unas y de lo maduras que sean otras ciudades, así como hay diferentes tipos de personas que reciben la palabra de Dios. Así que vamos a invitar al Espíritu Santo para que sea Él dirigiéndonos en esta lectura del día de hoy. Espíritu Santo de Dios, sé bienvenido a este tiempo. Hoy te damos el lugar aquí con nosotros, allí en casa, donde las personas estén viendo esto en la pantalla. Bendice a cada uno y que tu presencia esté con ellos, trayendo entendimiento. Trae conmigo entendimiento también. Yo quiero conocer más de lo que tú tienes preparado para nosotros hoy y que podamos recibir juntos la dirección que tú nos quieres dar. Gracias te doy, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, deja un amén grande en los comentarios. Suscríbete al canal, dale a la campana y dale me gusta a este video para que YouTube se lo pueda mostrar a otras personas más y juntos podamos hacer crecer esta comunidad para leer la palabra de Dios y aprender de ella en familia. Capítulo 17, tengo mi Biblia acá, vamos a darle lectura. Capítulo 17 dice: atravesando Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, primera ciudad que quiero hablarte, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 sábados debatió con ellos apoyándose en las escrituras, explicando y demostrando que el Mesías debía padecer y resucitar de entre los muertos, y decía: este Jesús que yo os anuncio es el Mesías. Y algunos de ellos fueron persuadidos y se unieron a Pablo y a Silas, un gran número de griegos temerosos de Dios y no pocas mujeres prominentes. Pero los judíos, llenos de envidia, tomaron consigo a unos vagabundos perversos y, reuniendo una turba, alborotaron la ciudad y atacaron la casa de Jasón para sacarlos ante el pueblo. Pero al no hallarlos, arrastraron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también se han presentado aquí. Y los ha recibido Jasón, y todos estos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad que oían estas cosas. Pero habiendo obtenido la fianza de parte de Jasón y de los demás, entonces los soltaron. Primera ciudad, Tesalónica, una ciudad donde habían judíos, pero estaban llenos de envidia. Ya lo leímos, lo hemos visto en otras ocasiones. El apóstol Pablo está predicando apoyándose en las escrituras. Lo hemos mencionado ya, que todas las predicaciones de los apóstoles y de los personajes que están aquí en la palabra siempre se apoyan en las escrituras. Tu predicación o la predicación de quien sea que tú escuches debe estar basada en las escrituras, no en una experiencia personal solamente, sino en las escrituras. Esa debe ser la manera correcta de predicar. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. No solo se apoyó en su experiencia personal, sino que se apoyó en la palabra y anunciaba que Jesús era el Mesías. Esta gente de los judíos tuvieron envidia, los llamaron, los arrestaron, los golpearon. Bueno, no los golpearon en esta razón, pero sí los metieron presos y pagaron una fianza. Pero esta declaración en el versículo 6 me gusta mucho. Ellos dicen: estos que trastornan el mundo entero también se han presentado aquí. Esto es lo que debe caracterizar a un cristiano. Esto es lo que debe caracterizarnos a nosotros como hijos de Dios. Personas
que trastorna el mundo entero, que estamos trastornando a las naciones, a nuestra región, porque la luz de Cristo llega para demostrar que hay oscuridad y esa oscuridad tiene que ser quitada. Eso es como que tú estés muy cómodo en tu habitación que no tiene electricidad, pero si tú prendes un bombillo y ves toda la suciedad y ves todo el desorden, te vas a quedar paralizado y no vas a querer que personas vengan a ver tu habitación. Necesitas ordenar. ¿Qué hace la luz de Dios? Ordenar. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando somos luz del mundo. Vamos por el mundo predicando el evangelio para que Dios pueda traer un orden y cada persona pueda ordenarse como Dios quiere que así sea. Si tú lo crees, deja entonces un gran amén allí en los comentarios. Versículo 10. Enseguida los hermanos enviaron de noche hacia Berea a Pablo y a Silas, quienes una vez llegados fueron a la sinagoga de los judíos. Pero estos eran de mente más abierta que los que estaban en Tesalónica y recibieron la palabra con buena disposición, examinando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Por tanto, muchos de ellos creyeron, así como algunas prominentes mujeres griegas y no pocos varones. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era proclamada la palabra de Dios por Pablo, vinieron también acá alborotando y perturbando a las multitudes. Los hermanos entonces enviaron enseguida a Pablo para que fuera hasta el mar, en tanto que Silas y Timoteo permanecían allí. Los que acompañaban a Pablo lo condujeron hasta Atenas, y después de recibir orden para Silas y Timoteo de que fueran a él lo más pronto posible, partieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu estaba enardecido dentro de sí al observar que la ciudad estaba llena de ídolos. Entonces vemos esta segunda ciudad, que es Berea, una ciudad donde los judíos que están allí son más tranquilos, de mente abierta, como lo dice aquí la palabra. No son de aquellos que simplemente se dejan llevar por sus emociones o por las tradiciones, sino que escuchan y evalúan. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer como cristianos? Tenemos que aprender a escuchar la palabra y evaluar. Está un predicador diciendo algo, alguien está llevando el mensaje de salvación. Nosotros entonces debemos escuchar e ir a las escrituras, saber si eso que el predicador está diciendo es correcto en base a la palabra de Dios, y eso es lo que hicieron ellos. Pero los que estaban en Tesalónica se enteraron de esto y no aguantaron. Era tan tremenda, la ardían de envidia, que llegaron hasta esta ciudad también a perturbarlos, a humillarlos, a alborotar a la gente en contra de ellos. Entonces tuvieron que irse de esa ciudad. Pero si se dan cuenta, tanto en Tesalónica como en esta ciudad de Berea, en ambas ciudades, la gente se convirtió, la gente creyó, la gente recibió la palabra de Dios, y eso es lo más hermoso. Es tan tremendo que esta gente de Tesalónica recibió la palabra y eran envidiosos, y hay cartas, primera y segunda de Tesalonicenses, precisamente son esa ciudad, a los creyentes de Tesalónica. Es decir, allí quedó un buen fruto, quedó sembrada la palabra. Por más difícil, hay gente que no va a aceptar tu palabra, no va a aceptar la palabra que Dios va a hablar a través de ti, pero tú debes creer en Dios que te está enviando, y Él hará fructificar el mensaje. De eso se encarga Él completamente. Vemos que se incluye en la historia a Timoteo, que es como el pupilo, por así decirlo, de Pablo. Es quien va a ser su mano derecha, o su hijo amado, como lo llaman también en las cartas de Timoteo. Es un discípulo muy amado para Pablo y se une en esta travesía, en este viaje. Pablo se queda en Atenas. Vamos a ver qué ocurrió en Atenas. Versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y los que temían a Dios, y en la plaza cada día con los que acudían casualmente. Incluso algunos de los filósofos epicureos y estoicos debatían con él, y algunos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros: parece ser predicador de dioses extraños, porque les predicaba a Jesús y le predicaba de Jesús y la resurrección. Quiero aclararte aquí algo para que puedas comprender algo muy importante. Los epicureos, ellos creían que el fin de la vida era buscar el placer y evitar el dolor a toda costa. Esto era lo que ellos creían. Es una sociedad que estaba dejándose llevar por los placeres de la vida. Y hoy en día vemos en esta modernidad
que hay muchos epicureos porque se dejan llevar por la dopamina, por los placeres. Ese tipo de personas que dicen la vida es una sola, relájate, disfruta, evita el dolor. Si te duele algo, anda, vete y tómate no sé cuántas alcohol para que se te olvide el dolor, una pastilla, una droga, todo este tipo de cosas. Estos placeres, ese tipo de personas se llaman epicureos y eso era lo que estaban allí. Pero también estaban los estoicos que creían en suprimir las emociones y aguantar con frialdad que todo estaba regido por el destino. Es decir, si tenías una emoción, suprímela. No tienes que tener dolor, no puedes llorar, simplemente relájate y déjate llevar por el destino. Y de eso también vemos hoy en día. Hoy en día hay mucha gente que se cree estoica, simplemente dele para adelante, no pasa nada, hay un destino y si me pasó esto es por algo. Bueno, esos eran los tipos de personas que estaban allí. Seguimos entonces en el versículo 19. Tomándolo pues, lo condujeron al Areópago. El Areópago era el lugar donde tenían un dioses, era un lugar muy grande, un salón como el Salón de la Fama, pero era un salón de los dioses, donde se reunían a conversar, a indagar, a ser muy intelectuales. Eso era lo que eran los de Atenas, los ateneos, eran muy intelectuales. Y le preguntaron, ¿podemos saber qué es esta nueva doctrina que enseñas? Delante de todos le preguntan eso a Pablo. Versículo 20, porque traes a nuestros ídolos algunas cosas que sorprenden. Queremos saber pues qué significa esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes en ninguna otra cosa pasaban el tiempo, sino en decir o en oír novedades. Les encantaba el entretenimiento. Versículo 22. Pablo entonces, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todas las cosas os observo como muy religiosos, porque pasando y viendo de cerca vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito al Dios desconocido. El que adoráis, pues, a pesar de no conocerlo, a ese es el que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos, ni es servido por manos humanas, ni tiene necesidad de cosa alguna, pues Él da a todos la vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, prefijándoles el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios por sí, tal vez palpando puedan hallarlo, aunque no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, como incluso algunos de vuestros poetas han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos suponer que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pues bien, Dios, pasando por alto esos tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual va a juzgar a la humanidad con justicia por medio del varón que designó, presentando a todos garantía de ello cuando lo resucitó de entre los muertos. Pero cuando ellos oyeron esto, resurrección de muertos, unos se burlaban y otros dijeron: ya te oiremos acerca de esto en otra ocasión. O sea, ya cállate, vete de aquí. Así que Pablo salió de en medio de ellos. No obstante, algunos varones creyeron y se unieron a él, entre ellos Dionisio el Areopagita y una mujer de nombre Damaris, y otros con ellos. Y aquí termina esta lectura de esta ciudad. Hablamos de Tesalónica, hablamos de Berea y ahorita te voy a hablar de Atenas. Esta ciudad tenía muchos dioses, eran muy religiosos, muy intelectuales. Ellos tenían un dios para cualquier cosa, un dios para el viento, un dios para las aguas, un dios para el trueno, un dios para, qué sé yo, para el infierno. O sea, tenían un dios para cualquier cosa. Y dentro de ese lugar, el Areópago, había un espacio donde decía al Dios desconocido. Ese espacio que ellos tenían allí, bueno, el apóstol Pablo aprovechó lo que ellos mismos tenían para llevarles el mensaje del evangelio y dijo: a ese que está allí, que ustedes no conocen, a ese es el que yo les quiero anunciar. Muchas veces nosotros en nuestro corazón tenemos también un areópago.
Tenemos un lugar donde hay muchos ídolos en nuestro corazón, ídolos que ocupan nuestro espacio y nuestro tiempo, pero está también Dios allí. Ese Dios desconocido que sabemos que lo puede llenar todo, que no necesitamos una imagen de nada. A veces lo tenemos así como en el Areópago, como lo tenían las personas de Atenas, los atenienses. Ellos estaban allí con ese altar, sin ninguna imagen, solo esa inscripción, porque había un vacío aún en sus corazones. La pregunta es, ¿cuántos ídolos hay en tu corazón hoy en día? ¿Tienes un ídolo para cada cosa? ¿Tu trabajo es tu ídolo para que te provea? ¿Tus hijos son tus ídolos para tener amor sincero, para llenar un vacío? ¿Tu pareja es un ídolo para llenar tu corazón? ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en tu corazón? Y eso fue lo que el apóstol Pablo vino a decirle a ellos. Y hoy el Señor también te lo quiere decir a ti a través de esta lectura. Dale el lugar a Dios que merece en tu corazón. Dale el espacio que Él merece en tu vida y verás cómo Él va a llenar todas las cosas que tú necesitas. Así que abre hoy tu corazón al Señor en el nombre poderoso de Jesús. Si tú lo crees, por favor, deja un amén. Di, yo abro mi corazón al Señor allí en los comentarios. Yo sé que la lectura de hoy ha sido maravillosa, ha sido grandiosa. Y te voy a pedir, por favor, que te suscribas al canal si no lo has hecho, que le des a la campana, que le des me gusta si te gustó la lectura de hoy. Y vamos a continuar con todo este libro de Hechos y van a seguir más lecturas de la palabra. Si quieres aprender más de la Biblia, quédate aquí con nosotros. Si tienes alguna pregunta, déjamela saber en los comentarios para que podamos responderla. Deseo que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu vida en Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo haya hablado a tu corazón el día de hoy y que puedas avanzar en el propósito que Él tiene para ti en el nombre de Jesús. Te envío un fuerte abrazo. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón. Amén.